Me gustaría entonces ahora sí seguir con el siguiente panel. Después vamos a hacer el break, pero vamos a adelantar el panel de Manuel Álvarez Agis y Fernando Marengo. Pero bueno, antes de eso, creo Regina, ¿no? También. Y Juan Elías, ¿suben de vuelta o no? ¿No? Bueno, entonces, claro, porque reventamos panel. Invito entonces a Emanuel Álvarez Agis, socio fundador y director área macroeconomía de P4Q Consultora, a Fernando Marengo, partner chief economist de Black Toro Global Investments. Por favor. No nos vimos. No nos vimos, nosotros nos vamos a hallar. Bueno, ahora vamos a hablar de números. Quiero ver. Evidentemente hay un montón de preguntas en materia económica. Hay algunas certezas, unas pocas, pero una de las certezas que, bueno, por lo menos que está esperando todo el mundo es, en algún momento se va a tener que evaluar, en algún momento esto empeora. Un poquito, después para mejorar, esperemos todos. Para no decir explota. ¿Cuánto explota? ¿Quién quiere empezar? Se ve que está sorda. ¿Por qué? Pues ya explotó. Porque ya explotó. Pero, no, a ver, yo creo que este último, diría, uno lo puede fechar todo lo atrás que quiera, pero pongamos de la salida de la pandemia a la fecha, hemos tenido la capacidad de llevar esto de una economía que tenía 0% de probabilidad de hiperinflación cuando los pasivos remunerados del central eran tan grandes como hoy, a una economía que hoy ya no tiene 0. Y la verdad que yo podría decir un número, pero no tener 0 de probabilidad de morirse es muy alto para cualquier economía en el mundo. Estos son eventos que uno no discute, y recién Cami decía, esto se parece al 89. No, es el 88. Aguantá un cachito. Pero entonces no explotó. Aguantá un cachito, que por ahí llega al 89 súper rápido. No, entonces lo que digo es, y la otra vez me pasó hablando con un inversor internacional que me preguntaba, bueno, ¿cuáles son las condiciones para que Argentina tenga un cambio realmente importante en sus políticas macroeconómicas que sea aceptado por la sociedad? Entonces mi respuesta era que haya una crisis económica grande. Entonces el tipo levanta la vista y me dice, ¿usted podría definir grande? Porque si no, ¿esto qué es? Entonces, siempre estamos discutiendo cuánto falta para la próxima explosión. Lo que digo es, la próxima explosión es nuclear, no es de 50 a 100 de inflación. Pero no porque haya un punto de convergencia, sino porque esto combina elementos que cuando están juntos pueden generar eso, que son básicamente un shock externo dramático, como es la sequía, y me parece que obviamente producto de que esto trae errores de política económica del pasado, a veces no le ponemos tanto foco como corresponde. Y el otro componente que genera ese tipo de explosiones es debilidad política. Si uno mira para atrás en la Argentina, pasa en el 89, pero también pasa cuando vuela por el aire el plan Helvar, entre otras cosas, con un shock externo horrible, crisis del petróleo, y con un shock político complejo, muerte de Perón. Tenemos los componentes en el checklist. Entonces, creo que lo que necesitaríamos es mucha precaución y coordinación política. Bueno, Fernando, estoy esperando que me digas, no, nada que ver, pienso distinto. Vale. No, pienso distinto, no en las conclusiones, pero por ahí sí en el análisis. A ver, lo primero, estoy de acuerdo que ya hay una implosión, por lo menos, con 45% de pobreza, 140% de inflación, el ritmo actual, con 100% de brecha. Claramente la economía la sociedad y la economía ya implosionó. La pregunta, cuando hace esta pregunta, ¿cuándo explota? Es cuando se mueve el tipo de cambio oficial. Creo que el mundo pregunta eso. A ver, ¿cuándo se mueve el tipo de cambio oficial? Creo que claramente lo que pasó hace un par de semanas después de las PASO no, fue un claro indicio de qué podría pasar si movemos el tipo de cambio sin programa, sin confianza y sin reserva. Digamos, que es lo que se hizo el día posterior a las PASO, moviste el tipo de cambio, el pass-through fue fenomenal. No lo vamos a ver todo inmediatamente en inflación, claramente porque hay precios que están controlados. No subiste la nafta todo lo que podía, te congelaron el precio del pasaje de tren, pasaje colectivo, prepaga, una parte de los ponderadores del IPC te lo congelaron, entonces no lo vas a ver todo en IPC.
Pero cuando uno habla con los clientes y le preguntas qué pasó qué hiciste con el ajuste de precio el día después que moviste el tipo de cambio 22%, la respuesta es subir los precios 25%. ¿Y por qué lo subiste 25% si en tu estructura de costo no todo depende del tipo de cambio? Y la respuesta es por las dudas. Entonces, ¿qué hay acá? Una falta de previsibilidad completa, con lo cual cualquier movimiento que se haga del tipo de cambio, sin programa, sin confianza y sin reserva, es un salto al vacío. Y creo que lo que pasó hace 2 semanas atrás, un claro ejemplo de eso. Ujú. Ahora, dicho esto, claramente hoy es un momento donde cualquiera que esté al mando de este avión tiene que tener una sintonía fina impresionante, porque, o sea, devaluamos un, no sé, 20% y se fue todo a precios. Cualquier cosita, evidentemente, hoy puede disparar una explosión peor. ¿Cómo decís o cómo te imaginás, Manuel, la transición a diciembre, sea cual sea el resultado electoral o en función también de algún escenario electoral que tengas en mente? No, obviamente yo creo que el problema es que la transición depende del escenario electoral. Entonces, hace poquito tuvimos, creo yo, por suerte, por lo menos para los que tenemos que tomar decisiones todos los días, un primer vistazo a lo que sería el programa económico de Bullrich, cuando su referente económico, que es Carlos Melconian, un colega, dice desdoblamiento, la profesión entiende y empieza a trabajar sobre esa hipótesis. Entonces, eso no se da una idea cuánto ayuda a la previsibilidad. Ahora, el problema es que el candidato más votado sigue diciendo dolarización y sus referentes económicos dicen que no. Entonces, ahí hay un primer punto donde, digamos, como bien decía Fernando, ya es difícil anclar un proceso evaluatorio cuando uno tiene una inercia inflacionaria tan grande, pocas reservas, cero credibilidad. Pero además, por definición, es imposible anclarlo si vos no sabés cuál es la política monetaria del 11 de diciembre. Ahora hay una imposibilidad técnica de anclar este proceso. Y paradójicamente, el programa económico del ministro de Economía y actual candidato es una intriga porque en un año hemos visto cosas de lo más exóticas. Y tiene la complejidad de que obviamente yo creo que no presenta un programa económico porque inmediatamente, como acaba de pasar con el impuesto a las ganancias, él dice, si soy presidente voy a eliminar el impuesto a las ganancias. Y la oposición le empieza a decir, mandalo que te lo eliminamos ya. Entonces, me parece que hay ahora una imposibilidad política de anclar el proceso. Por eso digo que hay una condición muy estructural que nos pone en riesgo. Eso hace que esta sala sea la responsable de duplicar o dividir a la mitad el resultado, cosa que no es normal. O sea, no es normal que un CFO en una compañía sea la persona a la cual el accionista le está hablando 3 veces por día. Ni hablar ahora que cayeron los bonares. O sea, entonces, mi punto es, yo veo como posibilidades lógicas 3. Dolarización, que me parece que es, digamos, desencadenar una situación económica totalmente dolorosa y encima innecesaria. Desdoblamiento, que me parece que tiene la ventaja de aislar a la economía doméstica de los vaivenes financieros, pero tiene la desventaja de que si uno no acomoda lo financiero rápido, está como ahora, pero peor, porque empieza a ser legal jugar en los dos mercados. Entonces los desdoblamientos son operaciones técnicas muy complejas que uno conceptualmente dice, bueno, dejo que se vaya todo el demonio en el financiero, alguien se da cuenta que a 1000 el tipo de cambio es muy caro, revierte y cuando revierte unifico. Y después está una posibilidad que debería esbozar el actual gobierno que no la esboza. Entonces, la verdad, lo único que hoy permite hacer una cuenta es lo que dijo Patricia Bullrich. El incumbente y el más votado no conocemos el programa. Entonces, yo cuando me dicen, ¿qué pasa si hay una dolarización? Bueno, ya lo dije, no quiero llamar a la desgracia, pero mi impresión, lo voy a decir técnicamente en este ámbito, una desmonetización violenta. ¿Qué pasa si sigue Massa? Francamente, y acá estoy, digamos, yendo... Mirá, yo te quiero sacar el título para el diario. Dale. Desmonetización violenta es una hiper previa a la dolarización. Mega hiper. Florencia Donovan, es una hiperinflación. No te voy a dar el título, una desmonetización violenta.
¿Qué Eh, significa, Fernando, una dale. No, no DSF? sé. Muy bien. Él lo está planteando, yo no tengo Una, nada que ver. una desmonetización violenta. La inversa de la desmonetización son los precios. Ahora, lo que digo es, el problema de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía es que además estamos empezando a ver una dinámica de bolsiqué al ministro candidato, que no es sana, que no es sana. Porque como bien decía Fernando, devaluamos. Uno dice, bueno, miremos las métricas a ver si la devaluación salió bien. La última que faltaba para, digamos, que sea el colmo de las devaluaciones mal hechas, es poner un dólar soja 4. Lo acabamos de hacer. Por eso, por eso el contado se cae en estos días. Entonces, francamente creo que es una situación donde proyectar es súper difícil. No me estoy haciendo el tonto, tengo números para todos los escenarios que van a quedar viejos en 10 minutos, porque ¿sabes lo que hicimos con los números que teníamos de acá al primer semestre de 2024? Los rescalamos por 350 pesos el dólar. Porque la verdad que la dinámica posterior de la devaluación es la misma, con 2 dígitos de inflación. Fernando, ¿vos cómo te imaginas la transición a diciembre? Y bueno, precisamente con esto también que recién planteaba Emanuel, de tal vez incluso un oficialismo jugando hoy al plan platita a 200 por hora, y bueno, que tal vez con un resultado electoral, qué sé yo, y si gana Massa, ajusta o no ajusta, digo, puede pasar cualquier cosa. ¿Cómo te imaginas la transición a diciembre y después estas ideas según los candidatos, ¿no? A ver, yo primero me adelantaría, no al 11 de diciembre, sino al 23 de octubre. Porque el 23 de octubre ya tenés escenario que hay que darle una respuesta. Supongamos que el oficialismo pasa un balotaje, posiblemente, o si pasa el balotaje, posiblemente ese escenario sea de más inyección de liquidez, lo cual te va a generar más presión sobre el mercado de cambio, tratando de controlar el tipo de cambio oficial, lo cual va a ser más brecha, más inflación, según el escenario. El otro, pensemos que el oficialismo no pase un balotaje. Y el candidato ministro de Economía, ¿qué hace el 23 de octubre de la mañana? ¿No? Y es una incógnita. ¿Qué pasa con el ministro de Economía esa mañana? ¿Qué decide hacer? ¿Sigue siendo ministro? ¿No es ministro? Entonces creo que hay un periodo anterior y que puede ser, si vamos a un balotaje, que no haya presidente por un mes todavía, con lo cual un oficialismo que ya completamente devaluado, sin un presidente electo. Bueno, creo que un escenario de mucha turbulencia ese mes por delante. Llegamos al 10 de diciembre. Llegamos, pero igual está diciendo que llegamos. Exactamente. De alguna manera. Llegar vamos a llegar. La pregunta es cómo llegamos. Llegamos al 11 de diciembre, asume un nuevo gobierno. A ver, claramente lo que tiene el mercado de cambio, el tipo de cambio oficial de hoy es absolutamente insostenible, con lo cual algún ajuste del tipo de cambio va a tener que hacer. Como dice Manuel, una de las propuestas es devaluar el tipo de cambio oficial, reducir la brecha y para que la brecha sea chica, un fuerte ajuste fiscal para que no haya pesos dando vuelta en la economía. El otro, la dolarización, donde la dolarización tiene prerequisitos tan importantes que yo digo, una vez que se cumplan los prerequisitos, que es básicamente no tener déficit fiscal, tener flexibilidad de salario a la baja, lo que hablaban en el panel de reforma laboral, y tener un prestamista de última instancia que emita dólares por si tenemos un evento de liquidez, que básicamente es la Reserva Federal. Yo digo, si ya se dieron estos 3 prerequisitos, el sistema cambiario es intrascendente. ¿Cuál es la virtud de la dolarización? La virtud que tiene que te elimina la inflación de cuajo de un momento para el otro. Porque si uno se fija en los últimos 12 meses, Argentina tuvo 115% de inflación, medido en pesos. Si yo lo mido al contado con liquidación, la inflación fue menos del 20%. Y si lo mido al tipo de cambio oficial, la inflación fue menos del 3%. Entonces, cuando uno dice, ¿qué hace la dolarización? Y como desaparece el peso, me elimina la inflación de un momento al otro. Ahora, para eso necesito dólares, necesito no tener déficit fiscal, necesito flexibilidad del mercado laboral y necesito un prestamista de última instancia. Ahora bien, cuando uno empieza a pensar el año que viene, y yo te diría a partir del 11 de diciembre, hay cosas que van mucho más allá de la política que le juegan a favor a Argentina. Y dentro de las cosas que le juegan a favor a Argentina, yo diría, primero, Argentina no tiene un gran desequilibrio en cuenta corriente. ¿Qué quiere decir? La diferencia entre los ingresos y los gastos que tiene el país respecto al resto del mundo es muy bajito, un punto del producto. No por mérito propio, sino porque nadie nos quiere prestar. Porque si nos estuviesen prestando, tendremos un déficit de 7 puntos, como suele ocurrir antes de cada crisis que tiene Argentina.
Lo segundo que tenemos es que ese desequilibrio en cuenta corriente muy chiquito tiene un fuerte déficit fiscal y un superávit, un superávit del sector privado. Entonces, ¿qué necesitas? El próximo programa debería ser uno de cuenta corriente chica, con el sector privado bajando su tasa de ahorro para aumentar la inversión, y para que la cuenta corriente sea chica tenés que reducir el déficit fiscal. Es clave. Ahora, como consecuencia del superávit del sector privado, ¿qué tenemos? Decimos el Banco Central no tiene reservas, y es cierto, no tiene reservas, pero el sector privado, todos los que estamos acá, tenemos 400.000 millones de dólares en el peor de los casos, metidos en un colchón, y los argentinos somos los primeros que cuando vemos una oportunidad ingresamos dólares, sacamos dólares de la economía. Cuando ingresamos los dólares porque vemos que el marco, la tasa de retorno ajustada por riesgo es atractiva, pero incrementamos el ciclo, cuando tenemos miedo, sacamos los dólares, profundizamos la crisis. Y a esto hay que sumarle dos temas clave, que se habló en algún panel, pero uno es que este año estamos con una sequía, que es cierto, la sequía le pegó fuerte a la economía, pero yo siempre hago la digresión, nadie habla de los 2 años anteriores que Argentina ganó 26.000 millones de dólares por la invasión de Rusia a Ucrania, digamos que lo gastamos como solemos hacer en Argentina. El año de no sequía te genera, digamos, 20.000 millones de dólares más de ingresos para el país, te genera más exportaciones, te genera más actividad económica, te genera más recaudación, más retenciones, todo esto por un lado. Por el otro lado, bien, mal, podemos discutir el nombre, si hubo sobreprecio o no. El gasoducto que llega a la provincia de Buenos Aires, ¿qué es lo que hizo? Empezó a solucionar parte de los problemas de cuello de botella que tiene Argentina en el transporte de gas. ¿Y eso que te genera? Menos importación de GNL, menos importación de gasoil y fuel oil, y la posibilidad de volver a exportar petróleo por el oleoducto trasandino y la ampliación de Oldelval, la exportación de petróleo por el Atlántico. Todo esto que te genera ex ante, ahora hacemos la aclaración, nosotros estamos trabajando con el mayor superávit comercial histórico para Argentina el año que viene. ¿Qué quiere decir ex ante? Después hay que pasar por el tamiz político y ver si lo aprovechamos para, en base a esa situación extraordinaria, climática y de recursos naturales, nos apalancamos para empezar a hacer las cosas que hay que hacer, o lo dilapidamos una vez más la oportunidad. O sea, me quedo con la parte optimista tuya. Dólares vamos a tener. Hay que saber si lo vamos a poder aprovechar. Pero dólares vamos a tener de sobra, se supone. Te hago una sola aclaración. No es optimista, es análisis. Análisis. Entonces positiva, digamos. Bueno, mejor. Emanuel, apelo a tu experiencia también, que vos estuviste en la función pública tomando decisiones muy difíciles. De hecho, ustedes evaluaron también cuando vos estabas en la función pública. Cuando se habla que vos ves, vienen los candidatos y sí, hay que hacer esto, ajuste, tal, el mega ajuste de 5 puntos, tal. ¿Cuán realizable lo ves? ¿Vos crees que, digamos, todo lo que hay que hacer en esta Argentina para aprovechar el superávit comercial histórico que dice Fernando que vamos a tener y que no se nos vayan los dólares y demás, ¿es realizable o no? ¿Cuán fácil es ejecutar esto desde la función pública? A ver, yo siempre digo que en la función pública faltan exógenas, ¿no? Que es un chiste para los colegas, que es que los economistas pensamos que controlamos 15 variables y entonces moviendo esas 15 variables tenés que generar, no sé, que baje la inflación y suba el crecimiento. Entonces, cuando llegás al Ministerio de Economía y sobre todo tan joven como llegué yo, decís, bueno, voy a tocar esta variable exógena. Te dice, no, esa no la toques. ¿Por qué? No, pues se calienta el negro Moyano. Ah, ok, no la toques. Voy a tocar esta. No, esa hay que hablar con los gobernadores para tocar esta. Ah, ok. Entonces te sentás ahí y decís, ¿puedo ir un ratito al Banco Central así muevo algo? Digamos, es lo que termina pasando con el fisco. Entonces, yo creo que hoy hay que mirar la dinámica fiscal sacando un minuto de la sequía, por lo que decía Fernando, para entender qué hizo Massa y qué no hizo Massa. Y la verdad que hizo un ajuste fuerte. Digamos, la verdad que el gasto en términos reales cayó 7, 8 puntos. Sin sequía estaríamos sobrecumpliendo la meta con el fondo, o sea, terminaríamos con un déficit fiscal más cercano al 1,5 o 1,2 del PBI, previo a que empiece a regalar impuestos, dólar soja, y qué sé yo. Y la verdad que lo que nos damos cuenta cuando uno dice, mira, la traba para hacer un ajuste es política. A ver, yo no veo que por la política fiscal que generó Massa la pobreza haya aumentado 10 puntos. Veo que por la inflación la pobreza puede haber aumentado
10 puntos. Pero a lo que me refiero es que estuvimos como 3 o 4 meses viendo cómo el gobierno nacional, no quiero usar eufemismos, lo quería echar a Guzmán por ortodoxo. Una parte del gobierno nacional decía Guzmán es un ortodoxo, quiere hacer un ajuste fiscal. No importa los tecnicismos de eso, pero vamos al punto concreto de tarifas. Guzmán quería hacer un ajuste de tarifas que permitía ahorrar 0,1% del PBI. Nosotros en chiste decíamos en la oficina, eso es error estadístico, digamos, pero bueno, 0,1% del PBI de ajuste de tarifas. Se va Guzmán. Entonces uno dice, bueno, pongamos en la proyección más subsidios a la energía, porque si echaron a este tipo que quería ajustar una décima, el que viene va a congelar todo. Massa, previo a la devaluación, llevaba hecho un ajuste de tarifas de 0,8% del PBI. Entonces, cuando afuera nos miran y dicen, ustedes están locos, o sea, la discusión era, en Wall Street, Guzmán era comunista, porque era discípulo de Stiglitz, que ustedes saben que Stiglitz está peleado con el mercado financiero internacional. Acá lo queríamos echar por ortodoxo. Ya era complicada esa discusión. Y cuando lo echamos, vino uno y hizo un ajuste. Entonces, la verdad que la traba para hacer una corrección fiscal era y será política. Mi impresión, no conviene prometer 15 puntos del PBI. Mi impresión para el programa económico que viene, sea cual sea, no conviene poner el foco en los planes sociales, por razones económicas, Evidente. políticas y sociales. Ahora, lo que sí me parece es que como siempre que llegás a un Ministerio de Economía, con alguien te tenés que pelear. Diciéndole que sí a todos, el frente de todos, que se podría haber llamado de todos porque le decía que sí a todos en el fisco, llevó el déficit a un lugar peligroso. Cuando le empezó a decir que no, pasa lo que pasa ahora. Uno dice, ¿qué solo que anda Massa en campaña? Mira el fisco. Por eso anda solo en campaña. Por eso me gustaba preguntarte por tu experiencia en la función pública, porque a veces en los números las cosas son mucho más sencillas, ¿no? Fernando, hay varios temas que va a haber que resolver en el corto plazo, hay pequeñas bombas que desactivar. Una de ellas, o que genera mucha tensión, es el tema de las letras del Banco Central, la bomba famosa del ELIX. ¿Cómo estás viendo vos esto? ¿Crees que hay una manera de resolver este tema de una forma no violenta, no dolorosa? Sí, absolutamente. Es más, te diría, las LELIQ no son un problema. Cuando uno ve el balance del Banco Central, la tasa de interés que paga las LELIQ es menor a la tasa de inflación. El balance del Banco Central se va achicando en términos reales, cada vez más chico. Y la LELIQ es la contraparte de los depositantes. Entonces, ¿qué problema hay con las LELIQ mientras los depositantes estén dentro del sistema financiero? Entonces, la verdad que yo no veo que haya ningún problema con las LELIQ. Ahora, si querés dolarizar, a los depósitos los tenés que convertir a dólares, entonces ahí tendrías que ver cómo haces para rescatar las LELIQs esas, pero con un sistema de no dolarización, digamos, la LELIQ es la contraparte de un depósito en peso, que cuando uno ve la monetización de la economía está en niveles mínimos, yo te diría casi desde el 2002, con lo cual parecería difícil que vaya a haber algún evento de corrida con los depósitos en pesos, con lo cual si los depósitos en pesos están en un banco, las LELIQ van a seguir dentro de un banco. ¿Y cómo se destruyen las LELIQ? Bueno, si algún día hay confianza y demanda de crédito, ¿qué va a hacer? Bueno, el Banco Central tendrá que sacar las LELIQ y la liquidez esa irá el crédito al sector privado de la economía. Mientras tanto, seguirá la liquidez depositada ahí, perdiendo contra la inflación y achicándose el balance del Banco Central. Suponiendo que quien venga hace las cosas relativamente bien, con algún cimbronazo en el medio, ¿cuánto tiempo lleva, o creen ustedes que lleva a decir, bueno, más o menos somos mínimamente normales, la inflación empieza a bajar? Digo, para todos estos que estamos ansiosos, es decir, 120 no de más, ¿cuánto nos va a llevar? A ver, yo lo primero que digo es, antes de bajar la inflación, la vas a tener que subir a la inflación. ¿Por qué? Porque si empezás a hacer las cosas bien, vas a mover el tipo de cambio oficial, tenés que ajustar precios relativos, vas a subir tarifas, vas a tomar una serie de medidas que los economistas decimos no es inflación, es cambio de precio relativo. Pero el bolsillo de la gente se siente como pérdida de poder de compra. Entonces, el efecto es igual que la inflación. ¿Cuál sería la buena noticia del cambio de precio relativo? Que es por única vez. Entonces, si vos empezás a hacer las cosas bien, tenés un primer
trimestre, 4, 5, 6 meses con niveles de inflación elevados por cambio de precio relativo. Si lográs hacer el cambio de precio relativo, y lo que es clave, que el cambio de precio relativo, para que sea relativo, tiene que haber ganadores y perdedores. Si yo ajusto un precio y por atrás ajusto todos los precios de la economía, los precios relativos no cambiaron y acelere la tasa de inflación, que es lo que pasó hace 2 semanas. Entonces, ¿qué tengo que entender? Tengo que entender cómo funciona esta dinámica de precios relativos, estar dispuesto a frenar el ajuste en algún momento y tener el poder político para poder evitar el ajuste de todos los precios por detrás. Manuel. ¿Puedo retroceder un cachito? Sí. Yo estoy de acuerdo con la respuesta de Fernando respecto de las LELIQs. ¿Vos? ¿Te pareció razonable? La explicación. No tengo la capacidad técnica para saber si está en lo cierto o no. Perfecto. Quiere que el titular seas vos mañana. Entonces, Florencia, ¿eh? no, entonces lo que propongo es que dejemos de hablar de bomba de LELIQs. Porque Fernando no habla de bomba de LELIQs. Yo tampoco, mis colegas tampoco. Alguien dijo bomba y no fuimos los economistas. Corto ahí. Voy a la respuesta. No, en serio, porque yo venía diciendo durante 3 años, el único quilombo que no tenemos es un quilombo bancario. Y arrancó uno a decir bomba y otro a dolarizar. Entonces digo, bueno, qué sé yo, movamos el piso a ver si hacemos un terremoto. Entonces, mi punto es, no o sea, esto no es el 89. Bueno, ahí te saqué un título. No hay bomba de Lelix. Está muy bien. Bien, no lo vas a poner porque no garpa, pero no importa. Lo que digo es, chequen por favor La Nación, que está ahora en este instante poniendo el título. A ver, lo que digo es, esto no es el 89 y no viene el Bonex, salvo que un descerebrado lo quiera hacer porque tiene ganas. Porque en el 89 la bomba eran plazos fijos que eran plata, porque la inflación era 20% semanal y la mitad de los plazos fijos vencían en 7 días y la otra mitad en 15. Entonces era guita, no eran plazos fijos. La otra vez un amigo me contó, él laburaba en caja de valores y iba a llevar los certificados de depósitos al banco, que se hacían depósitos por día. Y un día lleva y la tasa era 1100. Entonces vuelve del banco y dice, che, me cagaron, 110. Entonces vuelve al banco rápido antes que le cierre y dice, che, me pusiste 110. No, ¿cómo te va a poner caja de valores? No, un tipo que fue a hacer un... Y el del banco le dice, a ver, pará, el sistema no estaba preparado para agregar un dígito. Entonces el tipo mandaba 1100. Bueno, no es el 89. Ahora, si queremos armar un 89, tenemos un grupo de especialistas. Yo primero, que hacen cagadas en política económica, hermoso. Digo esto para juntar con la segunda pregunta, que es, el que prometa que esto se arregla rápido, tiene una chance muy baja de que se arregle rápido y una chance muy alta de defraudar a una sociedad que ya no está partida en 2, está partida en 3. Entonces, lamentablemente, le toca a la política tratar de arrancar a ser un estadista. Y arrancar a ser un estadista es un poco lo que decía Fernando. Mirá, si no tengo un plan de estabilización de shock, que en general los planes de estabilización de shock requieren un montón de cosas para que salgan bien, pero hay una muy importante, muy técnica, que la entendés después de hacer 5 doctorados en el exterior. Plata. Sin plata en el Banco Central, un plan de estabilización de shock que mejore rápido, no se puede hacer. Porque la credibilidad para sostener un ancla cambiaria es nula. Entonces, dado que no hay plata, hay que hacerlo a lo pico y pala. Ahora, si el ministro de Economía tiene el diagnóstico de que es pico y pala y el candidato o candidata a presidente dice, por Dios, por segundo semestre, bueno, vamos a la próxima desilusión, a la próxima alternancia política y al próximo lío. Mi punto es, el año que viene es recesivo e inflacionario. ¿Más que este? Sí. ¿Alguno escucha un candidato diciendo eso? Porque yo hablo con todos mis colegas y ninguno me dice, no, el año que viene, ¿sabes cuánto ponemos la inflación? 14 en el año. No, estamos todos diciendo, che, que no te dé 25 un mes. Eso estamos diciendo. Y que la actividad no te caiga a 4,5, te cae 2,5, armamos la candidatura al Nobel entre los colegas. Entonces, mi punto es, tarda en mejorar. Va a ser difícil porque nos va a tocar a los analistas decir, che, lo veo bien al plan, pero dio 15 la inflación del mes, lo veo bien al plan.
hay que tener esa valentía, porque si no, uno en privado me dicen, ¿vos qué harías? ¿Qué te parece el plan de Melconian? Me parece razonable. Tengo ciertas dudas y tengo ciertas cosas que me hacen pensar a favor. Y lo mismo le debe pasar a Carlos, debe tener ciertas dudas y ciertas otras cosas que le hacen estar a favor. Ahora, si porque fui funcionario kirchnerista, arranca Carlos con un desdoble y digo, viste, este no entiende nada, va a chocar en 10 minutos. Y yo tal vez en la góndola de planes económicos hubiese elegido un desdoble. Entonces, creo que tarda y creo que todos tenemos una responsabilidad de cuando el programa tenga algunas cosas desagradables, tener la honestidad intelectual de decir, mira, esto sí había que hacerlo. Ok. Una ultimísima, estamos pasados de tiempo, pero sé que a este público le va a interesar su respuesta. Estaba bastante, la bolsa venía subiendo mucho, los bonos venían recuperando, elección, pum, mejoraron un poquito y ahora de vuelta estamos como, uy, 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 ¿qué pasa? ¿Estamos baratos o estamos caros? Dame un segundo. Sí. Respecto de la inflación estoy de acuerdo por cambio de precios relativo. Respecto a la actividad económica hay que ver. El campo, la producción agropecuaria cayó 35% para volver al nivel anterior. No tenés que subir 35, tenés que subir 50%. El sector agropecuario te pondera 10% en la economía, con lo cual ahí tenés casi 5 puntos de crecimiento de actividad económica en el año. Sumar el tema minero, el año que viene, el año en promedio es negativo, pero diciembre contra diciembre puede terminar con un crecimiento muy grande, dependiendo qué se haga con la política. Si la política se equivoca y te genera una flor de salida de capitales, tiene que ser tan grande que compense la recuperación del agro y del sector energético para que entre puntas no te crezca actividad. Esperemos. Respecto de Argentina, yo creo que una de las potencialidades de Argentina es que los precios están tirados de barato. Cualquier cosa que vos dividas al contado con liquidación te ha tirado de barato. Un bono agarró una L30, rinde casi 40%. El siguiente país en América Latina, Ecuador, rinde 20% y el resto menos de 8%. Con lo cual, cualquier cosa que dividamos por el contado con liquidación, Argentina está de remate. Mira, el salario en dólares al contado con liquidación neto de la inflación de Estados Unidos está más bajo que a la salida de la convertibilidad. Tal cual. Entonces, lo que nos pasa es que viene un tipo afuera y dice, che, esta gente no es como a la salida de la convertibilidad ni como ahora. Ahora, ¿cuál es el punto? Y Fernando bien lo señalaba. El año que viene un exceso de oferta de dólares increíble, grandísimo. Ahora, la característica de los cepos y de las brechas es que no importa el tamaño del superávit comercial, si la brecha es grande, el Banco Central no acumula reservas. Entonces la pregunta no es cuántos dólares vienen a la Argentina el año que viene, que son un montón, El cepo. sino quién se los queda. Si no se los queda el Banco Central, esta inestabilidad va a seguir igual que ahora, por más que el superávit comercial sea récord. Bien. Pido un aplauso para los dos. Un placer haberlos tenido. Muchísimas gracias, Fernando y Manuel. Vamos ahora sí a un coffee break y nos reencontramos después ya para el último panel.